a conocer el proyecto que tienes para el instituto. Cuéntanos un poquito qué te has planteado dentro de la agenda. Bueno, mira, la agenda del instituto la vamos a trabajar con el equipo con el que vamos a llegar Uh-huh. y básicamente se trata de, bueno, entre otras cosas, ¿Qué misión tiene ese de instituto, Carmelo? ¿Para qué sirve o qué misión tiene en la vida política del Congreso y del Estado? básicamente pues es apoyar el trabajo de los diputados del Congreso del Estado de Morelos. ¿En qué forma? En forma de hacer proyectos de investigación de tal manera que en las materias que los diputados requieran, este instituto esté a su servicio y colabore con su propia labor. Esa es una. Y la otra que yo estoy imaginando que podemos hacer es hacer un trabajo de divulgación de las resoluciones del Congreso, de tal forma que la población sepa cuáles son los resultados del trabajo congresual y que pueda pues hacerse público para que la gente sepa de qué manera están trabajando los diputados y los resultados que están dando. Algunos son importantes y que tienen relevancia en los medios de comunicación, pero hace falta una divulgación más intensa entre la población. Y la otra cuestión es rescatar algunas publicaciones que es necesario divulgar entre la población de Morelos, coadyuvar para que los diputados, si así lo consideran conveniente, puedan presentarse en sus distritos a informar de sus labores y hacer esta divulgación, esta labor de divulgación de los trabajos de investigación. Vamos a contar con el apoyo de algunos expertos constitucionalistas que nos ayuden a poner el marco jurídico de algunas de las tareas que van a verse en el Congreso, de tal manera que estas resoluciones estén amparadas de manera firme en el marco jurídico del país, pero sobre todo enriquecer estas tareas legislativas para que tengan un sustento legal, político y constitucional muy firme. Ese trabajo auxiliar será importantísimo porque desafortunadamente hemos conocido particularmente pues en las últimas legislaturas de varios casos en donde varias de las legislaciones que se aprobaron a nivel local pues terminaron por caerse, por no estar precisamente sustentadas en este marco nacional, ¿no? Así es, se tratan algunas porque aparentemente no siguieron el debido proceso. Uh-huh. El proceso legislativo es importante, porque el proceso legislativo empieza desde el momento en que se presenta una iniciativa de ley. Esta, si lo resuelve así el Congreso, el Pleno, se va a las comisiones de trabajo del Congreso. El Congreso discute esas iniciativas de ley y emite un dictamen. Ese dictamen a su vez es sometido al Pleno de nuevo al Congreso uh-huh. para que éste vea en primera lectura si es pertinente o no. De tal manera que en ese proceso legislativo puede contribuir de manera importante, sin invadir funciones del Congreso ni de los diputados, puede contribuir el Instituto de Investigaciones Legislativas. Hay temas que son importantes que necesitamos analizar, como es la propia constitución política de los estados, del estado de Morelos, en el sentido de que podamos avanzar hasta donde se pueda, hacer una especie de clarificación del texto constitucional, de tal manera que la podamos, si vale la pena decirlo así, limpiar, depurar la Constitución para delimitar las contradicciones que luego se encuentran en la propia Constitución. Entonces, esa es una labor también de la Comisión, del Instituto de Investigaciones Legislativas. Oye, Carmelo, la última vez que hablamos, creo que ya nos lo dijiste, pero ¿cuáles son tus estudios? ¿Ya conocías el Congreso de antes? ¿Cuál es tu currículum para llegar ahí ahorita?
Bueno, he sido diputado federal en 2 ocasiones. Federal ya, ¿no? Ajá. Sí, federal. He estado en las comisiones, digamos, relevantes en el Congreso Federal, como la de presupuesto, como la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, como así se llamaba antes. He estado en las comisiones de población y estuve en los temas importantes, relevantes para la vida política del país en los distintos momentos, como el caso de Fobaproa, como el caso de la reforma constitucional, de la que yo fui promotor, del artículo 115 constitucional, para que al municipio se le reconociese como un órgano de gobierno y no como un órgano administrativo. También participé en la promoción de la creación del ramo 33, que ahora pues ya es común en la vida de los municipios. De los municipios, sí. Exactamente. Y bueno, he sido coordinador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa cuando era antes de adquirir la calidad de entidad federativa del Distrito Federal. Y además he sido asesor en la propia Cámara de Diputados. De tal manera que esto me da una idea clara de lo que significa el Congreso, de lo que significa la legislación, y por lo tanto también de tener un punto de vista hasta donde se puede, pues lo más cercano a la realidad del país y al mismo tiempo de la vida congresual, de la vida en el Congreso, ¿no? Creo que sobraré mi comentario, pero supongo que con todo ese bagaje, todo ese currículum, no necesitas la palanca de nadie, o no creo que puedan argumentar que has llegado por palancas. Sí, no, bueno, nunca falta, ¿verdad? Pero la verdad es que yo tengo mi propia trayectoria legislativa y en esa institución a la que voy a llegar, por cierto, el día de hoy me dan ya el nombramiento oficial para que pueda empezar a ejercer mis tareas. Sí la conozco, creo que tengo buenas relaciones con el Congreso de la Unión y con los congresos de los otros estados, de tal manera que podemos auxiliarnos mutuamente en las labores que se presenten en términos del Instituto de Investigaciones Legislativas. Enterarse de lo que está haciendo el Congreso de la Unión con el instituto correspondiente siempre es interesante porque nos puede adelantar a conocer de temas y apoyarse en ellas también, de las investigaciones, para adelantarnos y al mismo tiempo poder servir mejor a los diputados del Congreso del Estado. Oye, Carmelo, Pepe Montes, gusto saludarte. Gracias. Vi que el fin de semana, cambiándote de tema, pero a final de cuentas eres tú el actor político que está teniendo este cargo, pero vi que este fin de semana y todavía tuviste reuniones con militancia de Morena. Este encargo que ya tienes como funcionario público, ¿no te va a distraer en la posibilidad que estás buscando de ser dirigente de Morena? Bueno, mira, las labores de partidistas se hacen fuera de horas. En este caso, pues en horas libres, ¿no? En horas que no interfieran con el horario laboral, por decirlo así. De tal manera que los fines de semana y en las horas posteriores a las normales cotidianas de labor, pues claro que yo me reúno con los compañeros. Es decir, yo soy militante del partido. Pero obviamente ya en el momento de pensar en un cargo en el partido, ahí sí tendría una objeción clara, porque así lo dicen los estatutos. No podría ser funcionario público y al mismo tiempo ser dirigente formal del partido, ¿no? Esa sería una limitación. Pero eso está por ver. La compañera... Pero digo, vas a continuar recorriendo municipios en los ratos que te lo permite, vas a tener estos encuentros con la militancia morena en esos fines de semana o en horario no laboral. Esa era la pregunta específica. ¿Seguirás también en ese? Okay. Exactamente, pues hace 3 días apenas, pues me reuní con 5 municipios, con militantes de 5 municipios. Y esto no fue
para nada ningún problema, ni me han llamado la atención, ni tiempo que hacerlo, porque pues es una labor militante que hago, en este caso fue un fin de semana, ¿no? Creo que es necesario hacerlo, y en cuanto se instituya ya una dirección formal, pues lógicamente pues yo tendré que optar si sigo o no en el cargo, ¿no? Sí, que todavía no tenemos tiempos claros en ese sentido por parte de la nueva dirigencia nacional, ¿no? Llegó ya, bueno, va a venir Luisa María Alcalde, nuestra presidenta, este fin de semana a Morelos. ¿Este fin de semana viene? Sí, va a estar en el Parque Chapultepec. Ah, qué bueno. Tendríamos otro lugar mejor para hacerlo, pero ella va a llegar ahí. ¿La intención es presentarse con la militancia morelense formalmente? Sí, con los consejeros y también en un acto abierto, de tal manera que ahí envíe su mensaje para Morelos, ¿no? Ya no resiste el que tengamos una situación irregular, de no tener una estructura formal constituida. El nuevo gobierno necesita su órgano político, que en este caso es el partido. Lo necesita para apoyarse en él, para que la apoye también el propio partido en las tareas que tiene enfrente. Y bueno, esto ya se tendrá que resolver. Esperamos que pronto, y pronto quiere decir que puede ser incluso lo que queda del año, ¿no? Bien. Oye, Carmelo, regresando al Instituto de Investigaciones, hay un tema que después quizá te buscaremos para plantearte, de tratar de recopilar parte de la memoria de la historia del Congreso de tres figuras de la izquierda, José Luis Correa, Ignacio Suárez Guape y Cristina Valderas. Creo que vale la pena poder recopilar parte de esa historia, además del 97, que fue esa legislatura. Bueno, José Luis fue después, pero que derivó en la salida de un gobernador, y hay poco documental oficial y me parece valioso tenerlo. Sí, por supuesto, Pepe. Fíjate que es parte del trabajo que vamos a hacer, de hacer una recopilación de incluso textos ya escritos, volver a publicarlos y que puedan difundirse con mayor amplitud en el Estado. Por ejemplo, hay una autora que escribió un libro sobre las mujeres revolucionarias en el Estado, y que es interesante, pero no se ha difundido. Lo mismo Julián Bences, sí, compañero de nuestra generación, digamos. Él va a estar también recuperando la memoria, va a estar se le llama archivo del Estado, pero se le va a cambiar la denominación como memoria histórica o algo así, ¿no? Y pues ahí va a tener también mucho material para trabajar eso. Y como tú señalas, creo que sí conviene empezar a recuperar a las figuras de la izquierda, que pues precisamente por su labor anterior, pues más que ser reconocidos, fueron combatidos, aislados y perseguidos, ¿no? Sí. Entonces hay que recuperar lo que han contribuido con la historia de este Estado y con la historia del país. Creo que es algo que se tiene que hacer. Y mucha más historia valiosísima, ¿no? Con la que cuenta, por supuesto, el Poder Legislativo, y a la cual, como bien dices, poca difusión e inversión se ha hecho para las publicaciones. Muchas gracias por la comunicación, Carmelo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y saludos a su audiencia. Muchas gracias, un abrazo. Son las 7:58, nos vamos a pausa, volvemos.